Seguimos aquí en su espacio Los Emblemáticos del Sanedrín con don Reyes Álvarez de los Santos, nuestro mentor y productor general, el líder de nuestro espacio. Y ahora tenemos aquí de invitado, don Reyes, al filósofo don Jaime Meléndez, muy amigo suyo, el hombre que usted dice que lo ha enseñado mucho. Vamos a hablar con don Jaime Reyes. Don Jaime, el único que me pudo convencer acerca de que el pueblo Haití, que fue el primero en sublevarse en la América Latina para que se le reconociera como Estado, y todavía no es Estado todavía. Don Jaime, vamos a hablar de política, porque aquí todo es la política. Aquí la gente no habla de Navidad, nada de eso, sino de política. Guillermo Moreno parece que conformando una estructura y un polo, y tienen ahí la Alianza Electoral para el Cambio, algo así. Y han concitado el apoyo de Patria para Todos y para Todas, que es una de las organizaciones políticas en el país que tiene el mejor trabajo en los frentes de masa, en los grupos sociales. Por ejemplo, tiene trabajo con las mujeres del campo, un trabajo formidable, tienen un gran trabajo en el sector profesional de los médicos, tienen algo en los agrónomos y así en otros sectores. En el trabajo ambiental tienen mucha gente. ¿Cómo se sitúa hoy Guillermo Moreno en la palestra política nacional, sobre todo después del reconocimiento? Bueno, gracias primeramente por la oportunidad que nos dan otra vez de estar aquí en su espacio. Bien, Guillermo y Alianza País se proyectan, o no se proyectan, sino que están situados en la opinión pública como una mayoría política en crecimiento. Y no es por otra cosa que las encuestas, que aunque son muchas veces manipuladas, nos sitúan en una tercera posición, pero en puro crecimiento. De hecho, somos la única fuerza que va creciendo. Esto lo digo así porque los otros partidos, el que encabeza las encuestas y los que siguen en segundo lugar, han ya establecido lo que sería su tope. Por lo menos el PLD no crece más de lo que está, ni va a crecer, porque lo que hace es que se cuece en su propia salsa. Y igualmente el PRM, sin ánimo de denigrar ni ir en desdén, pero entiendo que es el mismo PRD, la facción disidente del PRD con una letra diferente, que se pone en lugar de D, se pone M. Pero es el mismo grupo que antes era el PRD, y este grupo tiene un tope también. Y entendemos que por causa de las mismas diatribas internas ha llegado a un tope que no crece más, porque a la otra parte se llevó 1%. Sin embargo, Alianza País ha concitado en la opinión pública y ha sido motor de un fenómeno que hace mucho en este país no se daba. Por lo menos una gran cantidad de personas que nunca en su vida habían hecho política, yo soy testigo de eso, que nunca en su vida se habían atrevido a formar parte de ninguna agrupación política por aquello que los políticos tradicionales se han encargado de enseñar a este pueblo. O sea, los grupos tradicionales se han encargado de enseñar a este pueblo que la política es para delinquir, para robar y para hacer todo lo contrario a lo que debe ser. Entonces, Alianza País, en su condición de nueva mayoría política en crecimiento, ha sacado de su confort a muchas personas que antes ni siquiera se le había asomado la idea de poder incursionar en la política. Ahora se están agregando a Alianza País y esa es la razón por la que se ve el crecimiento sostenido, no en base al clientelismo, ni a las propuestas tradicionales que hacen los grupos, valga la redundancia, tradicionales. Don Jaime, usted está conceptualizando, usted aquí se me parece a Leonel Fernández. No, usted dice, Alianza País es una mayoría en crecimiento. Eso es conceptualizar, yo quiero que usted me desmenuce eso. Y segundo, usted dice que los demás han llegado a su techo de crecimiento. Dice que Danilo no crece más. Lo pongo ahí. Pero dice que el PRM es una facción. No, el PRM no es una facción. El PRM es el PRD, porque el PRM se llevó toda la gente. Y usted dice que el otro grupo se llevó una parte, pero esa parte que se llevó el otro grupo se fue para Danilo Medina. Entonces, Danilo creció. Es decir, siento algún nivel de contradicción en su argumentación o en su conceptualización. Por favor, ayúdeme a entender su propia conceptualización. Fíjese, cuando digo que estos grupos llegaron a su tope, es porque si usted se habrá dado cuenta, lo que hacen es que se cruzan de un lugar a otro. O sea, los que no le dan en este lado, por las razones que sean, ellos
se ponen en desacuerdo con ellos, renuncian, van a la prensa, dicen muchísimas cosas a esa gente y luego se van al otro grupo porque ahí le prometen darle lo que aquí no le dieron. Si tú analizas, su porciento se mantiene entre ellos, pero no crece, sino que cuando baja 5 de aquí, sube 5 aquí. Y cuando baja 3 de aquí, sube 3 aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se mantienen en el transfugismo profesional. Ellos son expertos en el transfugismo. ¿Qué es el transfugismo? Bueno, que los políticos que utilizan la política como una medida, como un medio para enriquecerse, cuando encuentran que en el grupo que están no le dan lo que ellos aspiran o lo que ellos entienden que merecen, ellos se van al otro bando, al contrario, para que allí, o porque allí le ofrecieron darle lo que en su grupo no le permitieron tener o lo que no le dieron. Entonces de ahí es que digo que no crecen más. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con Alianza País? Primero, Alianza País no es el desprendimiento de ninguna fuerza política. Porque usted dice que es mayoría en crecimiento. Somos una mayoría, por ejemplo. Nosotros teníamos en una cantidad de votos mal contados de la Junta en las elecciones pasadas, la Junta nos cuenta 62.296 votos. Y eso nos arroja un 7.37%, un 1.37%. Ni siquiera el 2%. Pero tenemos que también dejar claro que en ese momento Alianza País apenas era un embrión de partido político. Entonces, en esa condición, Alianza País no tenía la membresía ni la base de simpatizantes que hoy tiene. Por ejemplo, en esa época Alianza País no tenía cómo defender su voto. Y digo más. De 14.700 mesas electorales que habían en las elecciones pasadas, Alianza País solamente pudo cubrir 3.000 mesas. Eso significa que Alianza País ha tenido un déficit en su contra de 11.700 mesas electorales, donde no tuvimos un representante que fuera nuestro delegado. Entonces, ¿qué indica eso? Que en esas mesas electorales donde Alianza País no tuvo una representación oficial, debemos suponer que por tradición los grupos de masa como el PLD y el PRD en aquel momento, si Alianza País en una de esas mesas sacó 4 votos, es lógico pensar que esos grupos se dividieron esos 4 votos, cada uno 2. Y tal vez donde sacó 5 votos, se dijeron, tú 2, yo 2, y vamos a rifar uno. Tiraron una moneda para arriba, y ahí fue cara o cruz, y el que apostó a una, bueno, se llevó la posición y ahí se ganó. ¿Usted cree que lleguen a esos niveles de desparpajo? Bueno, yo creo que más. Por ejemplo, eso es una cuestión que es un mensaje de arriba. Por ejemplo, Guillermo mantiene y dice, y yo me hago eco de esa posición, él dice que el daño que le han hecho los partidos tradicionales, los grupos tradicionales a este país, no es el daño económico por el dinero que se han robado, porque este país tiene suficiente capacidad para reproducirse, reinventarse en cada elección. Y vemos cómo la gente se desborda en pasiones en las elecciones. Y todo eso mueve dinero. Entonces, ¿qué pasa? Guillermo, y yo también ahí apoyo esa posición, Guillermo ha dicho que el daño más grande que se le ha hecho a este país es el daño moral. Y porque, el daño económico, financiero de un país se puede recuperar en 10, 15, 20 años con una política de recuperación. Pero el daño moral de una nación es una cuestión generacional y hay que esperar 60, 80, hasta 100 años para que una nación pueda comenzar a actuar diferente a como se le enseñó, como con una política de Estado desde arriba para abajo, por ejemplo. Lo que hizo el presidente Medina es algo para reformar la Constitución, para favorecerse, es algo execrable y algo que podría considerarse como un hecho abominable. Porque cuando tú haces algo para beneficiarte de manera personal, ya eso legítimamente, eso no es legal, no es justo. Porque yo no puedo legislar a mi favor y yo no puedo proponer una reforma constitucional que me vaya a favorecer única y exclusivamente a mí como persona, siendo presidente. Entonces el presidente Danilo Medina, él mismo se desmerita, se descalifica a sí mismo para ser presidente de nuevo. Porque vemos que un hombre que se ha pasado desde antes de las elecciones diciendo que no iba a ir por una reelección por un periodo más, incluso fue discurso de campaña, que no iba a ir por más de 4 años. Y en el grupo Corripio él hizo un discurso que ahora es ridículo ahora, porque él ahora está propugnando por 4 años más
se ve como tan descubierto lo que realmente es. Y hay alguien que dice que los políticos cuando están en el poder... Guillermo se opone a la reelección. No per se, porque hay que ver las cosas desde el punto de vista ético y ver las cosas en el fondo, no en la forma. En esta cosa, en este sentido digo, el fondo no es lo malo, es la forma. Por lo menos lo que hizo el presidente Medina, que en 16 días mueve todo el dinero de este país para comprar voluntades y posiciones en el Congreso, para agenciarse un beneficio de la modificación de una constitución que le beneficia a él y únicamente a él. Hacer eso nos dice a nosotros que son capaces de cualquier cosa. Pero hay mucha gente que está contento con eso porque aplastó a Leonel. Bueno, pero no podemos ver las cosas así, porque las luchas internas de ese grupo vienen desde antes de ahora, vienen desde el 2008. No podemos ver eso. ¿Qué hizo Leonel en aquella época? Aplastó a Danilo. ¿Qué hizo Danilo ahora? Aplastó a Leonel. O sea, aplasten. Exactamente, no podemos pensar que el problema tiene que ver con Danilo o Leonel, porque son los mismos los dos. El problema es lo que ahora le están legando a este pueblo, o sea, a lo que lo están condenando. Por lo menos Danilo dice, cuando llega a la presidencia, que no va a tirar piedras hacia atrás. Y eso es tan triste. Porque tenemos un déficit de 205 mil millones que Leonel Fernández dilapidó, votó y se metió en los bolsillos, le dio a sus compañeros que se metieran en los bolsillos, para poder tener ahora mismo la potencia económica que tienen, para darle a cada compañerito para que ponga vallas, haga anuncios de televisión y todo, para garantizarse lo que será un triunfo mostrenco. A nivel de medios televisivos y de vallas, ellos ganaron las elecciones. Pero abajo, en las bases, en la sociedad, la perdieron. Porque cuando tú vas, por ejemplo, en un autobús, en el mismo metro, cuando tú vas a un lugar público y tú escuchas la conversación, la gente dice, tenemos que salir de esta gente. El término es, tenemos que salir de esta gente, y tiene que haber una unidad, tiene que haber una posición monolítica, no podemos seguir desgarrados. Eso es lo que dice la persona. Qué bueno que usted dice eso, hay que salir de esta gente. Y Guillermo Moreno tiene un discurso ético, y Luis Abinader es un hombre ético, que no tiene cola que le pisen, no tiene un pasado negativo. ¿Qué percepción tiene Guillermo de don Luis Abinader? Bueno, en lo personal, lo primero es que yo no debo hacer juicio de opinión de lo que piensa Guillermo respecto de Luis Abinader. Pero yo sí puedo decir lo que considero. No, porque es la política y son hombres públicos los dos. Pero en este caso yo tengo que cuidar, primero, las formas, porque tampoco quiero tocar el fondo de una situación que pueda ser pernicioso. Lo que digo es que Luis Abinader es un hombre que es hijo de uno de los líderes del PRD. En lo personal, nadie puede decir nada de él, porque no ha sido ni siquiera regidor. Pero también su padre es un hombre muy honorable. Claro, pero lo que no se puede decir nada en su contra, pero tampoco era optado por una posición. Por ejemplo, por lo menos Guillermo Moreno fue fiscal en el gobierno de Leonel Fernández, que fue antes de eso, fue ayudante fiscal en el gobierno de Balaguer, y de ahí es que pasa al gobierno del PLD por sus méritos, y recomendado, irónicamente, por el mismo que ahora es presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, entendemos que ¿Es recomendado por el que es presidente de la Suprema Corte de Justicia? Sí, claro, insistentemente. Pero claro. que ese señor no tiene mérito. Bien, pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Un profesor muy decente. Ahora bien, lo que digo, Luis Abinader y Guillermo Moreno son dos líderes ahora mismo que están en la palestra pública como los que tienen la oportunidad de desplazar al PLD del gobierno. Y eso es matemáticamente posible. Ahora bien, perdónenme, déjeme agotar esto. Respecto a Luis Abinader, nosotros no tenemos nada en su contra, ni del PRM. Ahora, Guillermo Moreno ha sido enfático y ha planteado algunos elementos que son puntuales. Alianza País viene de hacer una alianza con 5 organizaciones y en crecimiento, porque se va expandiendo a nivel nacional, a nivel provincial. Él ha dicho que Alianza País propugna porque los congresistas o los legisladores que salgan de esta alianza renuncian ya por acuerdo al barrilito, renuncian al cofrecito, renuncian a las exoneraciones, y propugnamos por una constituyente nacional que dé oportunidad al pueblo de expresarse si está de acuerdo con que esas altas cortes sigan funcionando como tales, o si deben ser, claro está, por la voluntad realmente del soberano, que es el pueblo, a través de una constituyente, si está de acuerdo con que sean suplantadas y sustituidas y conformadas de nuevo
por gente que realmente sean jueces de carrera y no políticos disfrazados de jueces como ahora mismo son ellos. Don Jaime, Ahora bien, ante eso no han contestado nada, ni nos han dicho nada, tampoco nos han hecho invitaciones para nada. usted me pone ahí un tema interesante en la conversación con la anuencia, el permiso y la benevolencia de don Reyes Álvarez. Guillermo Moreno plantea que sus legisladores renuncian al barrilito. Al No, cofrecito, claro, sus legisladores no. Los que salen electos en la alianza. No, hay una alianza electoral para el cambio democrático. Sí. Esa alianza que está compuesta Tiene compromiso por con esa Patria para visión Todo, ética. si se ha hecho un acuerdo, firmado entre caballeros, entre políticos realmente que tienen una visión Sí, de muy nación. bien, eso. Entonces ahí se ha acordado que los políticos que vayan por esta alianza tienen que tener esta condición, porque si no, Muy estamos bien. reeditando el mismo caso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí voy con la pregunta. A mí no me cabe duda de que hay que salir de lo que están. Y que si Guillermo Moreno queda en segundo lugar, Luis Abinader firmará un pacto con Guillermo Moreno para apoyarlo en una eventual segunda vuelta para que Guillermo sea presidente de la República. Si el caso es contrario, digamos que Luis Abinader pase a la segunda vuelta y Guillermo se quede en un tercer puesto, si Luis Abinader asume este discurso, esta propuesta ética de que los legisladores, con ellos ahí, asuman renunciar al barrilito y al cofrecito, ¿pactaría Guillermo Moreno con Luis Abinader? ¿Qué lo impediría? Ya, pues. Yo le pregunto a usted. Muy bien. Porque en este caso no podemos andar por las ramas, tenemos que ir al tronco. Guillermo es un hombre de principios y de convicciones y no transige por beneficios personales. Guillermo fue fiscal del distrito de este país y apenas duró un año y 2 meses porque fue destituido, no renunció, fue destituido por el presidente Fernández porque no transigió a sus aspiraciones. Fernández quería que Guillermo desistiera de su proceso. En el proceso que tenía más de 20 expedientes por corrupción del gobierno de Balaguer, Leonel pretendía que él detuviera eso y el fiscal dijo: yo soy el fiscal, déjeme hacer mi trabajo. Esa palabra no la dijo él, pero asumo que esta fue la discordia que hubo entre ellos, esa parte, digamos la contradicción que hubo. Guillermo no transigió a las pretensiones de Leonel Fernández. Don Reyes Álvarez. Don Jaime, Dígame. Guillermo Moreno y el pueblo. ¿A dónde está el corazón de Guillermo Moreno? ¿Hacia el pueblo Llano. mendigo o hacia el pueblo de verdad vivo? La política más justa y más equitativa en un programa de gobierno la tiene Alianza País. Este gobierno ha puesto en práctica una publicidad queriendo hacer ver que el programa de solidaridad es un proyecto y un programa de ellos como partido político, cosa que es totalmente falso, porque ese programa es del PNUD y viene desde la época de don Hipólito Mejía cuando era presidente. De modo que ellos lo que han hecho es potencializar con ese medio, que es un medio que han establecido las naciones para ayudar a las clases desposeídas, a los más pobres. Pero Alianza País propone. Para ayudarnos, para cautivar. Pero en este caso, ellos lo han utilizado para eso, pero las Naciones Unidas fue con la idea de ayudar un poco, sacar un poquito de la pobreza, por lo menos que tengan para comer. Hay países que tienen un promedio per cápita de $1 por día. Por lo menos hay países que viven con $1 por día y no puede ser. Entonces, este programa viene para ir en contra de eso. Ahora bien, Alianza País propone que sí, que las personas necesitan una ayuda, es correcto, pero hasta que puedan llegar a ser autosuficientes. Y cuando lleguen a ser autosuficientes, entonces pasar a la maquinaria productiva de la nación, integrándose a lo que se llama la economía doméstica. Aquí hay muchísimas personas que son científicos domésticos, que son creativos, que son inventivos, que tienen cosas para hacer, por lo menos, y quizá parezca tonto, pero este pueblo es un pueblo que tiene ingenio, se imagina cosas, si esas cosas las pone en práctica y uno la ve en las esquinas produciendo y uno piensa, caramba, si eso se industrializa, qué bueno sería. Pero por no tener los recursos ni el apoyo de un Estado que tenga visión de progreso y una visión de nación, esa gente son desechadas porque por lo menos viene un compañerito y ocupa el espacio de esa persona que debía ser ayudada. Aquí hay un programa de ayudar, de que Banca Solidaria, ¿verdad? ¿Pero a quién ayuda la Banca Solidaria? Ellos se cuidan, ellos ayudan unos cuantos de la sociedad, porque estos son los que hablan en la calle, pero la mayoría son de su grupo. Reciben préstamos de manera personal, unipersonal, gente que ni siquiera están capacitados para eso, o sea, por edad.
¿A cuántos barrios últimamente ha visitado Guillermo Moreno? Bueno, Guillermo está visitando las provincias y lógicamente en las provincias visita barrios. Está haciendo lo que se llama juramentando la mesa donde está la Alianza Democrática para el Cambio, la Alianza Electoral para el Cambio Democrático en todas las provincias. O sea, Guillermo viaja semanalmente a provincias y municipios del país y obviamente tenemos que pensar. Y Guillermo le da la mano a los Pero pueblecitos de ahí abajo. están las imágenes. Lo que pasa es que usted no entra a Facebook, usted no entra a las redes sociales, usted no lo ha visto. No, es que eso está muy sofisticado para No, mí. no, pues lo que pasa es que a su amigo Alfonso no le ha ayudado. Usted debe reclamarle eso, que le ayude y Bueno, lo ponga en esos don Jaime, ministerios. se quedan muchos temas que abordar con usted, por ejemplo, el de las mesas electorales, los delegados, las candidaturas, pero vamos a ver si usted nos acompaña por aquí en la próxima semana, que pudiéramos ver esta parte de la política, porque todavía nos quedan 7, 8 meses para las elecciones, así que tenemos mucho tiempo por delante para ver esta cosa. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una brevísima pausa y retornamos 2 minutos con don Eric Duperón. Vamos arriba, señor director, brevísima pausa.